Godofredo de Monmouth y su obra Historia Regum Britannia. Godofredo de Monmouth nació en Gales en el año 1090 y falleció en el año 1155. Fue un clérigo y escritor británico del siglo XII. Estudió en la Universidad de Oxford. Es conocido por su libro Historia Regum Britannia, la obra más importante en el desarrollo de la leyenda artúrica. La leyenda. Rey Arturo. La historia de Inglaterra estaría incompleta sin la mención del legendario Rey Arturo. Sin embargo, su identidad está envuelta en un misterio, ya que mucha de la información se deriva del folclore y la leyenda. El nacimiento y la herencia del trono. Todo inicia cuando el rey de Britania se enamora locamente de una mujer casada, aprovechando que el esposo de esta se encuentra combatiendo. Tras un hechizo del mago Merlín, Igraine confunde al rey Uther con su esposo y así engendran a Arturo. Una vez nacido él, es tomado por el mago y entregado a Sir Héctor para que se ocupe de su crianza. Cuando tenía 16 años, Arturo viaja a Londres con su padrastro y entre una multitud de hombres será el único que logrará liberar una espada aprisionada llamada Excalibur. De acuerdo a la leyenda, aquel individuo que lograse hacerlo sería no solamente el rey de Inglaterra, sino el responsable de la unificación de todos los reinos de la isla, y así es como comienza la historia del rey Arturo. El mago Merlín. Era un joven mago y profeta, nacido de una mujer y un espíritu que podía realizar hechizos, que predijo la victoria sobre los sajones, que luego protagonizó el rey Arturo. Además fue el responsable del nacimiento de él. Mardin, definitivo, es el que compuso Tomás Malory en la muerte del rey de Inglaterra en el año de 1485. De aquí en adelante, este profeta, hechicero y confiable consejero de Arturo se convirtió en el modelo de mago sabio y poderoso. En él convergen diversos arquetipos asociados a la magia: el ermitaño, el druida, el chamán y el profeta. Y la leyenda de Excalibur. Cuenta una leyenda muy antigua que existió en Avalon, la isla galesa de las hadas, una espada mágica de nombre Excalibur. Fue forjada por el mago Merlín a la muerte del rey Uther Pendragon. Excalibur tiene propiedades extraordinarias. Se extendían curiosamente a su vaina, que poseía facultades curativas y capaz de proteger y evitar la muerte de su dueño. Pero lo más importante es que escondía una profecía. El mago clavó la espada en una enorme piedra junto a una capilla de Londres. Aquel que consiga liberar la mística espada de la roca será el legítimo rey. Es el arma que convirtió en rey de Inglaterra a Arturo Pendragon. La Dama del Lago. Arturo rompió su vieja espada, aquella que había sacado de la piedra, en su última batalla. Entonces Merlín, preocupado por la seguridad del rey, decidió ayudarlo a conseguir una nueva espada y lo llevó a un lago mágico que tenía en medio una isla llamada Avalon. En esa isla vivía la Dama del Lago, aunque según Malory eran dos mujeres a quienes llamaba de esa manera. La Dama del Lago le dio a Arturo una espada mágica. La espada tenía por nombre Excalibur. Según las diferentes versiones de las historias a su alrededor, el nombre real de la Dama del Lago era probablemente Niniana, Viviana, Nemi o Viviane. Aunque la leyenda artúrica generalmente representa a la Dama del Lago como un personaje benévolo, a veces también es representada como un agente del mal o ser humano con virtudes y defectos comunes, como la paciencia y el rencor. En la mitología celta, adoraban a las deidades del agua, creyendo que representaban la esencia de la vida. Los movimientos espontáneos del agua ilustraron los poderes de las diosas, ninfas y hadas que vivían debajo de la superficie. Recibían ofrendas, especialmente los regalos de espadas y otros artículos de metal.
La Dama del Lago comenzó a aparecer en los romances caballerescos franceses a principios del siglo XIII. Ella era la madre adoptiva de Sir Lancelot. También se enamoró del mago Merlín, quien le enseñó magia y se volvió muy poderosa. Nemir se mantiene en la mente del rey Arturo, porque antes de morir quería que ella recuperara a Excalibur. Esto se convierte en una gran tarea que Sir Bedivere hace por el rey y arroja la espada al lago. Ginebra, rey Arturo y Lancelot. Al finalizar una de las batallas que libró el rey Arturo, este quería descansar y pasar la noche en un castillo local. Aunque Merlín trató de disuadirlo, él se quedó esa noche en aquel castillo. Mientras dormía, Arturo escuchó el sonido de una arpa. Intrigado por la procedencia de aquella música, la siguió hasta su origen y encontró a quien la tocaba. Ginebra era la hija del rey Leodegrand de Carmeliet. Al verla pensó que ella era la mujer más hermosa. El rey envió a uno de sus famosos caballeros de la mesa redonda, Lancelot, a buscarla para contraer matrimonio con ella. Durante el viaje de vuelta a Camelot, tanto Ginebra como Lancelot se enamoran, pero al llegar a la corte, Ginebra contrae matrimonio con Arturo, aunque el amor entre ella y el caballero jamás desaparecerá. Aunque se llevara bien con su marido, tuvo diferencias con la hermanastra de este, la hechicera Morgana, quien le guardara siempre odio a la reina. Será ella quien, junto con otros enemigos del monarca, revelará la situación de adulterio en la que se encuentra Ginebra, lo que hará que sea condenada a muerte y que Lancelot sea expulsado del reino. Sin embargo, Lancelot, al intentar evitar el trágico final de su amada, matará a 2 de los hijos de Morgana y su marido Lot de Lothian, lo que acabará derivando en una intensa guerra entre ambos reinos y que supondrá la muerte de todos los caballeros de la mesa redonda. A pesar de todo, Ginebra nunca morirá en la leyenda, sino que se exiliará a la Torre de Londres, lugar donde recibirá la dura noticia de la muerte del rey. Vestida de luto se dirigirá junto a sus damas al convento de Amesbury para tomar los hábitos. Un destino parecido sufrirá Lancelot, convertido en el monje ermitaño tras abandonar su condición de caballero. Tras haberle sido infiel a Arturo con Lancelot, la historia unirá inseparablemente este hecho con la caída tanto del hasta entonces próspero reino de Camelot como del resto de Inglaterra, convirtiendo de este modo a la figura de la reina en todo un símbolo de la fragilidad humana, así como de la inmoralidad y la perversidad. Camelot y el Santo Grial. El reinado de Arturo era tan justo que muchos querían servirle en la corte, establecida en el castillo de Camelot. Por eso adquirió una mesa redonda con la intención de que se sentaran junto a ella los caballeros más valiosos, con igualdad de opinión sobre todos los asuntos. Una vez establecida su corte, el rey convocó a sus caballeros a la búsqueda del Santo Grial, que había usado Jesucristo en la última cena y que había recibido su sangre después de la crucifixión, lo que le otorgaba propiedades curativas. La primera referencia al Grial se documenta en una obra inconclusa de Chrétien de Troyes, del siglo XII. Se trataba de una especie de fuente o plato que tenía un poder mágico que permitía curar heridas. Posteriormente, Robin de Boron equiparó el Grial al cáliz sagrado que, según la tradición cristiana, había usado Jesús en la última cena.
Los caballeros de la mesa redonda. Algunos de los más célebres caballeros de la mesa redonda son Lancelot, criado desde pequeño por la Dama del Lago, fue uno de los caballeros más cercanos al rey Arturo. Se enamoró y tuvo un amorío con la reina Ginebra, esposa del rey. Perceval, hijo del rey Pellinor o de otro noble, fue uno de los grandes protagonistas en la búsqueda del Santo Grial. Galván, hijo del rey Lot y de Morgause, una hermana del rey Arturo, fue uno de los más selectos caballeros de la mesa redonda. Sus fuerzas aumentaban con la presencia del sol y disminuían cuando éste se ocultaba. Bors, este nombre era compartido por dos caballeros, padre e hijo. El primero fue rey de la Galia y el segundo fue uno de los 3 caballeros que alcanzaron el Santo Grial. Galahad, hijo bastardo de Lancelot y la princesa Elaine, era muy piadoso y, tal vez por esta razón, fue el principal protagonista en el hallazgo del Santo Grial. La muerte del rey Arturo. Arturo derrotó a los sajones en la batalla del Monte Badón. Después de su victoria, se fue a Europa para luchar en las cruzadas, dejando a su sobrino Modred encargado de gobernar temporalmente Gran Bretaña, con la intención de convertirse en rey. Modred difundió la noticia de que Arturo había muerto y se proclamó rey. Al oír esto, él luchó contra Modred en la batalla de Camlan y lo mató. Y desafortunadamente en esta batalla no tenía su espada original y quedó malherido y murió.